Bueno, pues bienvenidos a todos. Veo que ya se están incorporando los asistentes. Entonces, bueno, vamos a proceder a presentar a Semillas Silvestres, que es la empresa que se dedica a producir semillas autóctonas a través de un equipo multidisciplinar que con una formación científico-técnica de alto nivel y que actualmente es referente como empresa de semillas autóctonas y además trabaja de forma vocacional en la conservación de recursos fitogenéticos ibéricos. Con nosotros está Cándido Gálvez, que es quien va a hacer la presentación, que es doctor en ciencias biológicas, en especialidad botánica, hizo el doctorado con una calificación de cum laude. Tiene un currículum muy largo, voy a intentar abreviar, pero la verdad es que es muy interesante. Ha participado en recolecciones y trabajos no botánicos para la conservación de semillas en bancos de germoplasma españoles y europeos desde hace más de 30 años, codirector de varias tesis doctorales, que no voy a entrar en detalle, ponente en diversos másteres de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Valencia, autor de varios libros sobre el uso y manipulación de especies leñosas de la flora andaluza ibérica, autor de diversos artículos científicos sobre el potencial y uso sostenible de los recursos fotogenéticos ibéricos y la tecnología de las semillas nativas, divulgador del potencial de las especies vegetales silvestres en campos de aplicación diversos como son el paisajismo, restauración ecológica y en agrosistemas. También es miembro como investigador especializado en recolección, producción y evaluación vegetal en diversos proyectos de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía, nacionales y europeos. También impulsor del Grupo de Trabajo Nacional para el Desarrollo de la Estrategia Española para la Producción, Certificación y Uso de Especies Silvestres Herbáceas. Es también miembro fundador y vicepresidente de la ENSPA, European Native Seed Producer Association. También es miembro asesor de la UICN, que es la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en la Comisión para la Supervivencia de Especies. Asesor de la selección de especies en proyectos de renaturalización y paisajismo sostenible de diversos ayuntamientos del Estado, como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Utrera, Málaga, etcétera, etcétera. O sea que a quien tenemos aquí es una persona que con bastante cualificación y yo creo que la jornada pues va a ser bastante interesante. La sistemática que vamos a tener es, pues, como siempre hemos hecho, ¿no? Él expone su ponencia y los asistentes, pues, podéis preguntar al final o si queréis, en caso de que sea algo puntual, pues también podéis poneros en el chat, poner las preguntas en el chat o al final intervenir de forma directa y os damos paso para que os veamos y os oigamos. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y luego al final hablamos. Le dejamos la palabra a Cándido. Muy bien, pues muchas gracias, Aurora, por la presentación. Y bueno, y muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta idea en este magnífico foro. Y por supuesto, muchas gracias a todos vosotros que estáis dedicando parte de vuestro tiempo una tarde casi de verano, al menos en Andalucía, para, en fin, intentar entender algunas de las ideas que me gustaría transmitir. La charla, bueno, el título de la charla, como ya veis, es Las praderas silvestres en el paisajismo sostenible, de NASTEC a Flor Local. Ahora explicaré lo que es NASTEC y Flor Local. Son dos proyectos europeos en los cuales, digamos, hemos empezado NASTEC a Flor Local en el punto que estamos ahora mismo. Voy a intentar hilar a ver si soy capaz de transmitir algunas ideas que inspiren al uso de las especies
de herbáceas para crear praderas silvestres en el ambiente urbano y periurbano. Bueno, algo sobre nuestra actividad de semillas silvestres, al hilo de lo que ha comentado Aurora, de manera muy rápida. El guión de la charla va a ser primero una presentación de semillas silvestres, muy cortita. ¿Qué son las semillas nativas o especies o semillas silvestres, en una traducción más libre en español? La naturalización urbana con las praderas silvestres, algo sobre nuestras praderas silvestres ibéricas, costes y beneficios y unas conclusiones. Me gustaría que fuese el mensaje que cada uno nos llevásemos a casa. Bueno, la presentación. Semillas silvestres es un proyecto aplicado en el que desde hace 30 años nos dedicamos a la exploración de los recursos fitogenéticos ibéricos, los silvestres infrautilizados. Como sabéis, la flora ibérica es muy diversa, posiblemente la más diversa en todos los estados de Europa. Y bueno, tiene una serie de recursos que, bajo los nuevos puntos de vista de las nuevas necesidades de la sociedad, pues requieren de su evaluación y sacarlos de ese cajón de infrautilizados para utilizarlos, como digo, en las nuevas necesidades. Nuestro trabajo en esos proyectos de investigación ha sido evaluar estos recursos desde distintos puntos de vista, realizar una serie de publicaciones que no se queden en los cajones de las mesas de los proyectos, sino que esas publicaciones científicas lleguen a todo el mundo y al mismo tiempo pues tratar de involucrar a las administraciones en esos resultados, en la aplicación práctica de esos resultados. Y, por supuesto, difundir el uso de estos recursos fitogenéticos infrautilizados en los distintos campos en los que estamos trabajando, que ahora intentaré comentar cuáles son los 3 grandes campos en los que hemos trabajado. Todo ese trabajo, digamos, de background científico-técnico, intentamos ponerlo en valor a través de una oferta comercial, de un catálogo de semillas y de mezcla de semillas en el ámbito, bueno, en los campos de trabajo forestales, de restauración ambiental o ecológica, de la sostenibilidad de agrosistemas y el paisajismo sostenible, que es el que hoy nos reúne aquí. Vamos a intentar centrarnos a partir de ahora ya en ese paisajismo sostenible y en las praderas silvestres. Bueno, antes de hablar sobre las praderas, deberíamos de hablar de las especies que componen esas praderas o las que, desde el punto de vista de pradera silvestre, deberían estar incluidas. Es decir, voy a intentar definir qué es una semilla nativa o semilla silvestre, que da pie a esa pradera silvestre, el marco normativo que regula la producción de este tipo de recursos y los campos de aplicación de estas especies, como son, ahora veremos, 4 campos donde se permiten usar estos recursos nos permiten abordarlos con ventaja respecto a lo que se estaba haciendo antes. Bueno, lo primero, semillas nativas. El término de semillas nativas es quizá una mala traducción en la que tenemos de native seed, el término anglosajón, en el cual se entienden perfectamente lo que es una semilla nativa o una semilla autóctona herbácea frente a lo que son alóctonas. Podemos definirlo, digamos, a la contra. ¿Y qué no son semillas nativas? Pues no son materiales de reproducción vegetativa, lógicamente, tienen que ser sexual, no son aquellas semillas que proceden de taxones alóctonos. En el término de nativa se incluye el origen. Entonces, no son las especies alóctonas o autóctonas con origen alóctono. Por ejemplo, una amapola producida en Polonia no es autóctona de la península ibérica. La especie sí, pero ese material vegetal no lo es. Con lo cual, el concepto origen está intrínsecamente ligado al concepto de semilla nativa, ¿vale? Tampoco son las variedades agronómicas antiguas o recientes, porque han sufrido un proceso de mejora o selección, y tampoco caen, digamos, en la categoría, se excluyen las especies que caen dentro de las protecciones por su estenocoría, por su falta de dispersión, bueno, por su problema, necesidad de protección. Digamos que esas especies no se engloban dentro del uso normal de las especies o de las semillas nativas para un uso, digamos, a nivel más comercial, como el que aquí nos reúne. Una definición, como tantas otras que podrían ser, pues podemos decir que son taxones presentes en la península ibérica, claro, nativas ibéricas, endémicas o no. Hay endemismos que tienen una distribución muy amplia, por ejemplo, Onopordum nervosum, especie a la que tengo especial cariño porque hice mi tesis con ella,
de una distribución geográfica amplia de hábitos herbáceos anuales o vivaces, es decir, no leñosas, y con capacidad para ser multiplicadas sexualmente y que se emplean, pueden ser empleadas en actividades relacionadas con la restauración ecológica, sostenibilidad de los agrosistemas o la biodiversidad y la biodiversidad del ambiente urbano. Bueno, ya sabemos lo que es una especie nativa. ¿Sobre qué especie estamos hablando? Sobre especies herbáceas autóctonas con origen, trazabilidad de origen ibérico. ¿Vale? ¿Cuándo empezó esta historia de la península ibérica? Pues, si yo no estoy equivocado, esta historia empezó en 2013 con el proyecto NASTEC. El NASTEC es Native Seed Science Technology and, bueno, ITN, International Training Network, fue un proyecto Marie Curie en el cual se trató de armonizar la producción de este tipo de recursos herbáceos silvestres en toda la Unión Europea, al igual que ya venía haciéndose desde hace mucho tiempo en otros continentes, como en Australia, algo menos, y sobre todo en Estados Unidos. Es decir, con este proyecto se ha tratado de poner en valor y armonizar en todos los países europeos, por lo menos que cada uno saque una foto de la situación de cada uno de los países en Europa, para poner en valor estos recursos herbáceos para las distintas necesidades que ahora mismo demandan la sociedad. Nosotros, concretamente, el señor Silvestre, tuvimos la suerte de tener durante 4 años, 3 años y medio, casi 4 años, 2 doctorandos para hacer su tesis en un caso de estudio que son las praderas que deberían haber debajo de los olivares. Caso de estudio, cubiertas herbáceas en olivar. Ahí estuvimos en contacto con personas e entidades muy relevantes en este campo a nivel mundial y tuvimos la suerte de aprender directamente de ellos. Una de las conclusiones, uno de los resultados, los outputs que se han obtenido a efecto práctico, aparte de un montón de publicaciones, algunos manuales que están disponibles, yo los tengo para quien los quiere, esté interesado, pues ha sido la fundación de la European Native Seed Producers, la Asociación Europea de Productores de Semillas Nativas, a través de la cual estamos intentando crear digamos, un ambiente común y ser portavoz de la necesidad de normalizar estos recursos frente a Bruselas y a cada uno de los países. En fin, estamos ya fundados y bueno, nos tenemos la suerte de representar a la asociación como vicepresidente. Bueno, eso ha sido NASTEC, pero quizá al mismo tiempo que hemos definido las semillas nativas, deberíamos definir qué son estas comunidades que estamos hablando, las praderas silvestres. Bueno, pues si nos vamos a nomenclátor básico de los pactos de España, ellos distinguen, en este documento se distingue entre pradera y prado. Pradera es un cultivo prolífico de especies constituido fundamentalmente por gramíneas y leguminosas. Hay que tener en cuenta que son praderas pascícolas para que coman las especies forrajeras, para que paste el ganado. Y por otra parte está el concepto de prado, que son las comunidades vegetales espontáneas. Desde ese punto de vista, bajo mi punto de vista, considero que el término pradera, es decir, cultivada y silvestre, sería el que se adapta más a este tipo de comunidades herbáceas con aplicación en distintos casos, ¿no? Hacemos lo mismo que antes. ¿Qué no son praderas silvestres? Pues no son las praderas de especies o los prados de especies alóctonas. Tampoco son las autóctonas con origen alóctono, porque no tienen el enganche con la biodiversidad autóctona, tienen otra genética que no les permite adaptarse a las condiciones autóctonas. Y tampoco son las comunidades vegetales de especies leñosas, que muchas veces se confunden, ¿no? Bajo este punto de vista, al menos, no caen dentro de la categoría de praderas silvestres. Algunos ejemplos, bueno, este tipo de praderas de especies alóctonas o variedades comerciales mejoradas bajo un punto de vista ornamental, lo cual implica que han perdido el enganche con el resto de la biodiversidad animal. Es decir, no ofrecen una serie de servicios ecosistémicos a ese objetivo final de la renaturalización de especies, de espacios y demás. Con lo cual, estos son praderas de flores, pero no son praderas silvestres, ¿vale?
Esto quizás hasta antes, digamos que esta era la oferta más conocida. Ya afortunadamente hay otras cosas que es otra oferta que sí tiene un aspecto estético agradable, pero se basa exclusivamente en especies autóctonas ibéricas. ¿Vale? Tampoco son las praderas silvestres las praderas o los prados que sean, bueno, las praderas sería mejor dicho, que se han sembrado con especies o mezclas de especies polifíticas para la alimentación del ganado. Ahí estamos hablando que son igualmente son variedades comerciales que se han desarrollado para que se los coma el ganado. No son praderas silvestres, las especies que hay no son silvestres, son variedades comerciales. Entonces tampoco se deberían confundir. Sin embargo, estos dos tipos de praderas son las que normalmente se han venido utilizando cuando se pedía una pradera con la idea de que fuese silvestre. ¿Sí? No se adaptan al concepto de pradera silvestre. Bueno, vamos a andar un poquito más. ¿Cuáles son los componentes de las praderas? Pues según el criterio, de manera muy rápida, podemos decir que los componentes, según el tipo biológico, pues son terófitos, es decir, siempre son herbáceos, son terófitos anuales, ¿no? O vivaces, hemicristófitos, con raíces bajo tierra, o geófitos, es decir, bulbosas. Pero no entran, según esta categoría, según el tipo biológico, no entran caméfitos, no entran leñosas. Eso no son praderas, serían praderas enriquecidas con leñosas, pero no son praderas. ¿Vale? Según la altura, pues igualmente podemos, y este es un tema, digamos, importante. ¿Cuándo es pradera? ¿Cuándo se deja según la altura? Pues según la altura, hay medias, bajas, es decir, altas, medias, bajas y rastreras, sin ser céspedes, pero sí las hay con componentes que son fundamentalmente muy bajos, de hábito rastrero, con incluso reproducción por estolones y demás. Bajo el punto de vista de la taxonomía, pues fundamentalmente lo que nos encontramos son dos componentes o dos grandes grupos, las gramíneas y algunas graminoides, ¿no? Y las dicotiledóneas. Y dentro de las dicotiledóneas destacan las leguminosas y otras familias, como son, entre otras, las compuestas, las voragináceas, las crucíferas, las umbelíferas, entre otras familias que aportan elementos, digamos, interesantes, característicos de este tipo de praderas. Y bajo el punto de vista de los servicios ecosistémicos, pues ofrecen o tienen componentes que ofrecen aspectos, digamos, relevantes a nivel paisajístico, a nivel del ocio, no es lo mismo, y a nivel de la conservación de la biodiversidad, en aspectos tan importantes como es la conservación de polinizadores, la fidelización de entomofauna auxiliar, las oportunidades para anidamiento y hábitats para avifauna y para la creación de ambientes apropiados para micromamíferos o pequeños vertebrados. ¿Vale? Esto de manera muy rápida. Bueno, vámonos a la normativa. Ya sabemos más o menos lo que son los componentes, qué normativa, o esto no tiene normativa, porque en muchos casos se confunden especies que no son variedades comerciales con especies que no tengan regulación. No, sí, aquí hay una regulación, y la regulación la dictó la Unión Europea en 2010, a través de una directiva, 2010-60, en el cual definía ya en esa directiva lo que se llamó las mezclas de conservación de biodiversidad. Y estas mezclas de conservación de biodiversidad, a través de un anexo, se incorporan al Reglamento Técnico de Control y Certificación de Especies Forrajeras, en el cual se define lo que son las mezclas. Aquí lo que han hecho los legisladores ha sido una foto exacta, es decir, copiar, traducir, mejor dicho, el término, la reglamentación de la directiva europea y no adaptarla, sino literalmente copiarla en ese anexo de mezcla de conservación en el reglamento de forrajeras. ¿Vale? Entonces aquí se define, digamos, todo lo necesario para poder comercializar legalmente este tipo de especies sin que se confundan con especies con malas hierbas o con especies forrajeras, variedades comerciales, ¿vale? Entonces se definen, entre otras cosas, dos métodos de recogida, de producción de estas semillas. Uno es el de recogida de las poblaciones naturales o seminaturales de toda la mezcla que componen esas comunidades, y el otro es
Este sería el de mezcla de recogida directamente. Y el otro método de producción es el de mezclas cultivadas, es decir, se recoge cada uno de los elementos que nos interesan de esa comunidad vegetal, que nos inspira o que responde a una composición necesaria para una acción concreta, se multiplica cada uno por separado y después se mezcla. Es decir, no se contempla bajo esta normativa la recolección de especie por especie para su comercialización directa. Eso es importante porque eso ha sido y aún sigue siendo un hábito en la parte de la oferta comercial española. Sin embargo, eso está dentro de la alegalidad. No digamos ilegalidad, porque aquí es difícil comunicarlo bien, pero sí está en un ambiente de alegalidad. Otro tema importante, esta situación se ha mantenido prácticamente en statu quo hasta hace unos años. Tuvimos contacto con los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica para comunicar la necesidad de activar esta mezcla de conservación. Ellos no eran conscientes. Bueno, se les comunicó la necesidad, el campo de trabajo que se abría, las oportunidades que podían representar para muchas acciones relacionadas con las buenas prácticas de restauración ecológica, de restauración, de uso de biodiversidad en el ambiente urbano y demás. Y lo que nos hemos encontrado en esa foto de colores en algunos países y blanca en otros es que ese trabajo de delimitación de la zona, de puesta en valor, ya se ha hecho. Se ha llegado incluso a la certificación de este tipo de recursos, no digamos en muchos, en algunos países europeos, lo mismo que ya existe en Estados Unidos y demás, bastantes países, por lo menos los de nuestro entorno geográfico, menos Italia, Portugal, pues sí que lo tienen ya ese trabajo hecho, pero en España todavía no se ha dado ese paso de normalización de la delimitación de las zonas de origen, lo mismo que ya se hizo en su día con todos los materiales forestales, ¿no? Para su implementación en muchas casuísticas hace mucho tiempo, ¿no? Ya descendiendo a dónde se aplican estos recursos, porque bueno, vamos a producir una semilla con trazabilidad de origen, herbácea, muy bien, pero ¿para qué sirve? Bueno, pues hay 4 campos de aplicación grandes, digamos, a nivel muy lejano o amplio, como es la restauración ecológica. La restauración ecológica no solo debe hacerse con materiales leñosos, con arbóreas o con arbóreas y arbustivas, también tienen cabida y deberían tener desde el inicio de la restauración las especies herbáceas con trazabilidad de origen. La sostenibilidad de los agrosistemas, aquí se abre una oportunidad muy grande con todas las exigencias por los ecoesquemas de la PAC en Lidia. El paisajismo urbano, un ALCOR que, entre otras muchas situaciones, como ahora veremos, y otro campo que per se es ya importante, de la sensibilidad ambiental de las nuevas generaciones, en el cual esta especie, estos prados, son una herramienta muy buena, muy fácil para comunicar y fácil de establecer para comunicar la necesidad de incrementar o conservar la biodiversidad silvestre en ambientes urbanos y en toda la sociedad, ¿vale? Es decir, ¿a qué escala se aplican? Bueno, pues la escala es absolutamente variable, desde pequeños proyectos paisajísticos casi domésticos o en polígonos, por ejemplo, estos prados naturales o silvestres que ya tienen algunos años, hasta grandes, y tenemos un campo muy grande de actuación en medio, grandes parcelas. Sabemos que ahora hay decenas de miles de hectáreas que están pendientes de su aprobación para los planes de los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, porque se necesita establecer proyectos de corrección medioambiental, de conservación de ese suelo, de creación o respeto de hábitat para una biodiversidad que tras la implantación de estos parques pues está dañada. Entonces aquí hay otra gran oportunidad de actuación. No es urbana, pero sí es paisajística, aparte de los servicios ecosistémicos que ofrece, ¿vale? Bueno, vamos a ir descendiendo un poquito más las praderas silvestres en nuestro ambiente. Yo creo que todo el mundo está deseando de oír qué es lo que pueden aportar las praderas silvestres en las ciudades, ¿no? Bueno, vamos a presentar voy a presentar una pequeño desglose
en el cual se cita, bueno, cito, 5 situaciones, digamos, ya conocidas por todos, creo yo, como son la aplicación de esas praderas en los ajardinamientos de alcorques, praderas, digamos, pequeñas, superficie pequeña, arriates o jardineras, medianas, rotondas, todo esto se puede ver en países de nuestro entorno, en Francia, Alemania, Suiza, Austria, Inglaterra, en fin, en muchísimos países de nuestro entorno ya ese trabajo lo tienen bastante adelantado. También se pueden utilizar en la naturalización temporal de espacios que quedan temporalmente sin uso, son digamos, oportunidades que se pierden para mantener una biodiversidad urbana. En las praderas, sustitución del césped. Ahora hay algunos planes en los que van a demandar y va a haber oportunidades de financiación para establecer este tipo de comunidades diferentes a los céspedes. Las praderas en los parques urbanos y periurbanos, que ya todos en mayor medida las asimilamos, las conocemos, y algo que también se está usando recientemente con bastante éxito es la fidelización de entomofauna auxiliar en la flora urbana. Esta foto es de una de las áreas del bosque de los zaragozanos, en el cual ya se delimitan una serie de especies para este tipo de actuaciones hechas con praderas naturales o praderas silvestres, ¿no? Aquí ha habido un problema o no. Simplemente lo que quería decir es que hay una convocatoria, recientemente se ha abierto una convocatoria, hoy se ha dado una charla de difusión por parte de la Fundación Biodiversidad, ministerio, para crear una línea de ayuda para el fomento de las actuaciones dirigidas a la reincorporación y residencia en las ciudades españolas. Es decir, todas las capitales de provincia y ciudades de mayor de 50.000 habitantes pueden optar a este tipo de ayudas, en las cuales estos recursos, quiero decir, sin ánimo, sin equivocarme, que son estratégicos, ¿vale? Situaciones en las que podemos utilizarlo, ya descendiendo a ejemplos, desde parterres hechos con especies autóctonas, especies que son, no digamos son una pradera, pero bueno, son elementos típicos de algunas praderas sacados de ese ambiente, de ese contexto de pradera, como para ponerlo en un parterre. Actuaciones a mayor escala, pues este hotel en Palma de Mallorca, donde ya se han hecho algunas decenas de hectáreas con el concepto de pradera silvestre, una flora elegida especialmente, casa de campo con mayor o menor superficie que también se han hecho. Todos estos son ejemplos que se han ejecutado con praderas que nosotros hemos aportado, ¿vale? No son ejemplos teóricos. Pues en este caso el Monte de Todero, para hacer la gradación de esta zona de pasto o de prado o de césped hacia el ambiente más de dehesa, por ejemplo, o la recreación o la regeneración con un aspecto más paisajístico, más cromático, de áreas recreativas dañadas por la construcción del edificio, ¿no? También hace unos años con bastante éxito. O, por ejemplo, en la figura de los ecoparques, en las cuales se tiene en cuenta la figura o el carácter autóctono y de especies silvestres para las actuaciones que van dirigidas a digamos, dinamización de la sociedad, a comunicación y al entendimiento de la necesidad de defender nuestros recursos autóctonos frente a otras posibilidades ornamentales muy bonitas, pero que no tienen un entronque con la biodiversidad en su máximo esplendor en nuestras condiciones de desarrollo, ¿vale? Otros proyectos también a gran escala, pues ya no tan paisajísticos, pero sí de restauración medioambiental, basados en los mismos principios, elección de una serie de especies autóctonas para la regeneración de praderas en sitios como, por ejemplo, el sellado de la mina de uranio gestionado por ENUSA a través del grupo SEPI, ¿vale? Estas son las fotos de, digamos, segundo año de restauración. Ahora se está en otra fase, posiblemente creo que se van a seguir utilizando el mismo criterio para la definición de las mezclas de restauración.
Bueno, eso es en España, algunos de los ejemplos en los que hemos participado, en conocimiento tenemos en los países europeos de muchísima iniciativa de éxito, que ya sus condiciones son más fáciles, tienen un background mayor que nosotros, quiero pensar. Por ejemplo, pues algunas empresas amigas, Kruidhoek, una empresa que produce semillas y algo más, en Holanda, pues tiene praderas de ese tipo instaladas por todo su país, cuando sus recursos fitogenéticos son muchísimo más escasos que los nuestros. Nosotros tenemos mucho más oportunidades y más recursos infrautilizados, ¿vale? Un parque inspirador para mí fue el parque en Astelveen, cerca de un barrio de Ámsterdam, en Holanda, donde se pone de manifiesto el potencial paisajístico de muchas comunidades herbáceas, también arbustivas y arbóreas, recreando las comunidades originales de las que ellos querían poner en valor. Lo han conseguido perfectamente. Para mí es un ejemplo de cómo un paisajismo natural puede ser precioso, con un mantenimiento y una interacción con la población muy grande. Y no se quedan aquí, sino que además tienen una especie de ecoparque o pequeño jardín botánico que les sirve para la producción, para ser visitado, eventos de educación de la ciudadanía y producir semillas que después conservan en este banco de germoplasma, por decirlo así, en esta colección, que son con las que después vuelven a actuar en las resiembras que tienen que hacer. Es decir, no solamente estos recursos permiten abordar la creación de una pradera, sino que dan juego para actuaciones a muy diversas escalas, en puntos de vista muy variables, muy diversos, ¿vale? Otro ejemplo para mí muy llamativo es y esto se utiliza se hace mucho con mucha frecuencia, ¿no? Por ejemplo, las praderas o los taludes temporales que se crearon dentro de las actuaciones del establecimiento del Museo de las Ciencias de Trento, en Italia. Bueno, pues en lugar de ser un montón de tierra durante 2-3 años, pues el aspecto que ofrecían pues era simplemente una siembra con especies silvestres que ya per se tienen un atractivo sin necesidad de hacer otras cosas o de acudir a especies alóctonas, variedades comerciales, ornamentales que no ofrecen servicios ecosistémicos que son uno de los objetivos a la hora de establecer este tipo de praderas, ¿vale? No quiero dejarme en el tintero la aportación que SOS Praderas, un proyecto Interreg Sudoe, en el que participamos, que ya terminó hace un par de años, en el que evaluamos como método, bueno, vamos a quedarnos aquí, evaluamos la situación de las praderas de siega del norte peninsular, sur de Francia, Pirineo y norte de Portugal, como elemento, bueno, se evaluó la situación de declive por abandono e intensificación y nosotros nos dedicamos a desarrollar sistemas de producción que permitiesen la producción de semillas para su implementación, para uso paisajístico o restauración de algunos ecosistemas de la zona, ¿vale? Después pondremos alguna información al respecto. Grandes proyectos que se están planeando y que se ejecutarán los próximos años, pues tenemos el Cinturón Verde de Madrid, 75 kilómetros de corredor verde, donde ya se implementa la idea de la pradera de especies silvestres como un elemento clave para la comunicación, en fin, para dar una base ecológica a todas las actuaciones que se hagan a nivel de infraestructura viaria o de restauraciones con especies con especies leñosas, arbóreas, arbustivas y demás. Pero ya se incluye el concepto de pradera silvestre con especies autóctonas, ¿vale? Otro proyecto que también está conceptuado de esta manera son las praderas silvestres que se van a instalar en el centro de Madrid, en lo que se ha venido a llamar el proyecto Renazca, es la plaza de Nazca, con un punto de vista muchísimo más naturalístico, basado en parte al uso de este tipo de praderas. Otro gran proyecto que se va a desarrollar los próximos años, pues el Bosque de los Zaragozanos, ¿no? En el cual las praderas naturales, silvestres, van a servir de comunicación entre los distintos bosques o comunidades arbóreas para que se hagan de una manera, digamos, más naturalística, no en base a
a praderas de céspedes inasumibles ecológicamente y costosísimos, ¿no? O de leguminosas que no son autóctonas, ¿no? ¿Vale? Ese es otro proyecto interesante. Bueno, espero que se me esté entendiendo todo lo que voy diciendo. Quizá voy un poco rápido, son muchas ideas y voy de manera muy esquemática, ¿vale? Vas muy bien, Cándido. Se Vale, te vamos está... bien el tiempo. Vale, Sí. perfecto. Muchas gracias, Aurora. Eh, algo sobre qué tipo de comunidades son las que podemos nosotros intentar establecer. Bueno, ahí hay muchos criterios, cada uno tiene el suyo, cada proyecto tiene el suyo, pero en principio deberíamos de tener digamos, unos nexos comunes, ¿no? A la hora de praderas silvestres. Uno, es lo que quiero indicar ahora con lo de las praderas ibéricas. Sí, qué tipo de comunidades son las que nos deberían inspirar, ¿no? O algunas de las que nos pueden inspirar para crear estas praderas. Después vamos a ver algo sobre los criterios de elección y algo sobre la instalación y el mantenimiento. De manera muy rápida, porque cada uno de estos capítulos podríamos estar hablando, creo que un día y me quedo muy corto. Bueno, las praderas ibéricas, dentro de la Directiva Hábitat, se define una serie de comunidades herbáceas entre las cuales yo personalmente he elegido algunas que son con las que estamos empezando a trabajar. Hay otras muchas, como ya veis, 61, desde 61.10 hasta 63 10, bueno, ahí tenemos un montón de tipos de praderas, pero quizá las 6220, las compuestas por la Pterobrachydipodietea, quizá es la más ampliamente extendida a nivel geográfico y la que tiene más elementos para que podamos jugar. Otras especies muy interesantes, otras praderas muy interesantes son las que caen dentro del concepto de prados mesófilos, más húmedos del norte peninsular. Pongo las fichas para que lo entendamos un poco mejor. La Pterobrachydipodietea, como veis, la distribución es muy amplia, prácticamente toda la zona biogeográfica mediterránea, menos una zona muy intensificada por los cultivos, como estamos viendo en el sur y el norte, y toda la zona de Pirineo y biogeográfica atlántica, ¿vale? Aquí hay una serie de elementos que se pueden elegir, que se pueden producir semillas y después tienen una aplicación para situaciones prácticas muy polivalentes, ¿vale? Entonces, para mí, esta es una de las comunidades más interesantes para trabajar respetando al nivel de instalación digamos, las composiciones que nos encontramos con su gran diversidad en toda la flora ibérica, pero teniendo como punto de arranque una comunidad natural, ¿vale? Las otras dos comunidades que comentaba son las 65-20, los prados de siega de montaña y los prados de baja altitud, ¿vale? Estas dos comunidades son interesantes ya no por su extensión, porque están limitadas, están muy limitadas a zonas con una pluviometría más alta, suelo más húmedo y demás, pero sí por sus componentes, vamos a adelantar, por sus componentes muy cromáticos, muy llamativos, muy bonitos, que se pueden combinar creando praderas muy ornamentales, por decirlo así, ¿vale? Sin dejar de ser silvestres, ¿vale? Estas y estos elementos, con buenas combinaciones, permiten crear la estética que muchas veces se demanda a este tipo de praderas, pero que está sujeta, también necesitan un poco más de cuidado en cuanto a pluviometría, bueno, a irrigación o a fertilidad del suelo, ¿vale? Yendo atrás, el proyecto SOS Praderas, aquí, ¿qué es lo que hizo? Como comentaba antes, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, que a través de un análisis diacromático, viendo cuál ha sido la situación de estos prados de siega, por ejemplo, en varios emplazamientos, he puesto solamente la foto de Sotres, en el Parque Nacional Pico de Europa, desde el 56 hasta 2017 prácticamente la situación de los prados ha caído en debacle, así que prácticamente quedan un 20% de las superficies que antes eran prados de siega, que son comunidades seminaturales, no son naturales, pero bueno, y estas comunidades tienen una cantidad de elementos, una diversidad muy grande, más que muchas comunidades naturales, y además tienen una adaptación a lo que es lo que todos tenemos en mente como una pradera de flores bonitas muy buena. Con lo cual, para mí son
comunidades interesantes para poder trabajar sobre ellas y proponer mezclas de semillas interesantes para paisajismo urbano y periurbano, ¿vale? En este proyecto, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues, claro, estas especies están ahí, todo el mundo dice, bueno, yo cojo la semilla, la siembro y demás. Bueno, en ese yo cojo la semilla, la siembro, hay mucho trabajo y a veces se puede coger la semilla, a veces no se puede coger, a veces hay que cultivarla, a veces no germina, a veces, en fin, hay que conocer la biología de todas esas especies y para ello lo primero que hicimos fue pues, hacer unos ensayos de multiplicación de esos materiales para ver hasta qué punto es posible multiplicarlas. Bueno, porque sean silvestres, después se adaptan fácil a los cultivos. No siempre es así, más bien casi nunca. ¿Vale? Entonces, bueno, a través de una serie de ensayos, evaluando distintos métodos de recolección y de producción, pues al final, el objetivo final por nuestra parte, nuestro grupo de tareas, era crear estos paquetes de semillas que respondiesen a la comunidad original de esos prados de siega. Se consiguió con estas composiciones que responden tanto al origen genético de las poblaciones como a la composición florística. Y además representan, digamos, creo yo, que representan el primer hito conseguido en base a la producción de semillas a nivel comercial, en base a un estudio florístico y a una producción respetuosa con esa composición florística de unas comunidades herbáceas, como son los prados de siega del norte peninsular. ¿Vale? Pero bueno, esos son, en este caso, estoy comunicando que quizá lo importante ahí era la composición florística, pero los criterios son muy variables, dependiendo del proyecto y del proyectista y de otras cuestiones. Es decir, como criterio, posiblemente habrá muchos más, pero yo he sintetizado 4 grupos de criterios. Uno son los fitosociológicos, es decir, hasta qué punto me voy a implicar, voy a ser respetuoso con una composición florística para establecer una pradera. Bueno, hay proyectos que están relacionados con la conservación de biodiversidad o restauración de ambientes en parques naturales, donde solo, exclusivamente, se debe incorporar especies autóctonas con una composición, digamos, florística que responda a la original. No deberían tenerse en cuenta otros aspectos, digamos, más estéticos o económicos o de otra índole. Otro criterio, pues son los naturalísticos, es decir, hasta qué punto a mí me interesan los servicios ecosistémicos que tiene esa pradera, que ofrece esa pradera una vez que se ha establecido, en lugar de otros criterios. Los paisajísticos ornamentales, quizás en digamos, hasta ahora, lo que más pese a la hora de definir una pradera urbana o periurbana sea esto. Bueno, quizás, bajo mi ignorancia, ¿no? Quizás sea el paisajismo, la comparación con los céspedes verdes, bueno, con su mantenimiento y demás, o las praderas o los prados ornamentales o digamos, los ajardinamientos estéticos, pero con ningún servicio ecosistémico de enganche con la entomofauna auxiliar, conservación de polinizadores, mariposas, todo lo que eso conlleva. Y después el último criterio, pues es el económico. Este siempre pesa y pesa mucho. Todos somos conscientes que cualquier actuación o encaja económicamente o no se realiza. Y al final, si no se realiza, se hace con otras cosas que no tienen sentido. Entonces, hay que tener, al final lo que ocurre es que hay que poner en la balanza cada uno de estos criterios y tener con buen sentido común, optar por la mejor opción que en cada momento sea. Ojalá los criterios económicos no fuesen los que pesen más, pero en muchos casos, por mi experiencia, son los que muchas veces deciden las composiciones y es una pena que sea así. ¿Vale? Bueno, simplemente para comunicar, la composición florística es determinante en este tipo de actuaciones, no está relacionada la composición directamente con la aplicación en un campo determinado, ¿no? Pero los naturalísticos, por ejemplo, en otras actuaciones lo que pesa más es pues, que atraigan pájaros o que den un cobijo para la creación de nidos para ciertos pájaros. Eso como dentro de las medidas compensatorias de muchas actuaciones, pues pesa mucho o debería pesar. El problema es que hasta ahora quizás se han hecho con recursos no apropiados. Ahora, vamos, mi visión del tema es que quizás ahora disponemos de unos recursos que hasta hace poco no estaban disponibles y se confundían, a decirlo rápido, malas hierbas.
ahora ya se sabe que ofrecen una serie de servicios ecosistémicos y empiezan a estar disponibles. Entonces, este criterio naturalístico ya podemos computarlo y valorarlo y exigir que se integre dentro de los planes de restauración. Los criterios paisajísticos, lógicamente, siempre van a estar ahí, el cromatismo, que sea una deleite, pasear por un prado, eso todos lo queremos y deben computarse, lógicamente, en ambiente jardinero o paisajístico, evidentemente. Y después otros que cada vez, por fortuna, van teniendo más peso son los relacionados con el ocio y la comunicación y los aspectos educacionales para las nuevas generaciones que deben percibir este tipo de comunidades no como comunidades malas hierbas, sino como una serie de comunidades que permiten a la entomofauna o los polinizadores fidelizarse o expandirse, conservar sus poblaciones, atraer entomofauna auxiliar y demás. ¿Vale? Así, muchos criterios, en cada caso, unos pesarán más que otros. Aspectos prácticos. Bueno, y de manera muy rápida. ¿Cómo instalar una paradera de especies silvestres? Bueno, hay algunas diferencias respecto a otro tipo de siembra. Voy a intentar comunicarlo. Bueno, lo primero, evidentemente, es la preparación del suelo, como en cualquier siembra que haya que hacer. Si no se prepara el suelo, o si hace falta hacer volteos, pues habrá que hacerlo. Si hay que hacer una preparación del lecho de siembra lo más adecuada posible. Hay que tener en cuenta que estas semillas, por lo general, son semillas muy pequeñitas, no son semillas agrícolas. Muchas veces se confunden, se va a sembrar con métodos agrícolas y no es eso, o con hidrosiembra. En la hidrosiembra algunas especies se quedan muy tapadas y no son capaces. Tienen sus particularidades. Por lo general, la profundidad siempre es determinante para el éxito de una primera nacencia. Otro tema para mí muy importante es la evaluación de los bancos de semillas del suelo. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando en un ambiente, por lo general, libre de fitosanitarios. Es decir, no vamos a utilizar herbicidas. Si no utilizamos herbicidas, ¿cómo competimos? ¿Cómo compite nuestra comunidad con lo que hay allí? Lo que hay puede ser algo muy potente o puede no ser. Tener una evaluación del banco de semillas del suelo nos va a permitir eliminar problemas en el futuro. Ahora hay alguna diapositiva donde trato de ilustrarlo. Después la siembra, lógicamente, hay varios métodos de siembra, siembra a voleo, con abonadora, con sembradora, y demás. Y algo importante también es hacer una evaluación del establecimiento. Si sembramos y nos vamos y no sabemos qué pasa, lo que ha pasado, a los meses vamos allí, posiblemente no sabemos cuál ha sido el factor que ha influido más en un fallo, en un problema o en su éxito. Entonces, hacer una evaluación, el tracking es indispensable. Bueno, una imagen simplemente para ilustrar preparación, también como sea posible, la evaluación del banco de semillas. Hay varios métodos. Nosotros utilizamos simplemente la recolección de un material, de una parte del material en superficie e identificación del número de plántulas que nacen de ese banco de semillas, digamos decir, natural, y la identificación de la especie, porque no es lo mismo que aparezca una gramínea que sea una dicotiledónea o que dicotiledónea, que tenga un hábito más arbuense o que sea una especie menos invasiva. Y después las siembras, pues ya vemos, pues hay que tener también más cuidado o un cuidado especial en este tipo de especies, fundamentalmente por no ser especies mejoradas, pues pueden tener letargos, si hay que defender los primeros estadios hasta que se implanta. Entonces la siembra hay que tener cuidado de no hacer unas profundidades de siembra excesivas, de no dejarla en superficie porque se las pueden comer los pajarritos, por ejemplo, la hormiga en época con temperatura y demás. Y también tienen sus particularidades. Y hablando del banco de semillas, pues evidentemente lo que vamos a sembrar aquí con este banco tan potente de arbences, pues puede ser un problema si no hacemos una limpieza, en contraposición con lo que, por ejemplo, podemos ilustrar en esta foto en una acción puntual en el Centro de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Córdoba, donde hicimos una actuación de comunicación, sembrando en este parque perfectamente limpio de arbences, y bueno, a los 2 años pues lo que teníamos era prácticamente la misma comunidad que habíamos sembrado. La misma, no se habían metido arbences. ¿Por qué? Pues porque prácticamente no había ninguna o lo que sembramos fue suficientemente competitivo para que no se estableciese. Hoy sigue así, bueno, en 2019 seguía así. No tengo que hacer una visita para ver si continúa, pero el aspecto es así. Son especies anuales
resiembra natural, ¿vale? Mantenimiento, bueno, el caballo de batalla en muchos casos de este tipo de praderas, cómo se mantienen frente a un césped ya sabemos todo cómo se mantienen, herbicida selectivo para dicotiledónea, abono y siega, mucha siega. En este caso no, la siega debe ser una herramienta, pero no debe ser un paso constante alrededor para tener las bajas, porque entonces no es el objetivo, en sí, eso hay que entenderlo. Es decir, la escarda hay que hacerla, normalmente hay que hacerlas cuando sea necesario. Para eso es importante conocer la especie en estadios de desarrollo muy tempranos, plántulas, primer par de hojas, para atacarlo en ese momento, que es mucho más fácil, menos costoso que más adelante. Normalmente respecto al riego, lo que podemos decir es que este tipo de especies, de mezclas o de pradera, no necesitan, si son las adecuadas para el sitio concreto, no necesitan un mantenimiento excesivo ni riegos. A lo mejor riegos de apoyo en momentos puntuales, pero no necesitan el riego de un césped, porque uno de los objetivos es tratar de disminuir esos mantenimientos. Y los abonados, nosotros nos inclinamos por hacer abonados orgánicos, tampoco demandan grandes niveles de fertilidad y más bien un abonado de fondo orgánico es más que suficiente para que sigan proliferando. Y bueno, respecto a las siegas, sí que es un tema, digamos, ya decía, controvertido porque, bueno, volvemos ahora, porque la siega en este tipo de praderas normalmente hay quien quiere tener una pradera silvestre, pero quiere segarla continuamente. No, eso no es posible. Si la siega va a un césped, este tipo de especies normalmente no son cespitosas. Normalmente hay algunas que sí, pero otras muchas no. Entonces, digamos que hay dos soluciones para compatibilizar esto. Una es establecer estas comunidades en bordes de o zonas laterales de pasillos ya establecidos o crear pasillos por el interior. Esto lo hacen en el ambiente anglosajón, que tiene praderas naturales muy potentes sin tener que hacer nada, lo hacen continuamente, pero no sigan toda la pradera. Dejan por muchas razones de conservación de biodiversidad, de invitar al paisajismo, al ciudadano a pasearlo, se sigan solamente una parte de un camino perimetral, interior, para no interferir en la mayor parte de la superficie, ¿no? Otro tema importante es la comunicación. Este tipo de praderas, para que se entiendan por parte del ciudadano, alguien tiene que decirle, aparte de que tenga un aspecto más o menos cuidado, que la composición sea cromática, que sea paisajísticamente, que sea atrayente, alguien tiene que decirle lo que está viendo. Y para eso la cartelería, la comunicación, las jornadas comunicando, que se ha puesto ahí por una serie de razones estéticas y de conservación de la biodiversidad, y por la fidelización de polinizadores, para la observación de mariposas, para una serie de elementos que no están presentes cuando se establece una pradera con plantas, con variedades ornamentales o con céspedes, por ejemplo, ¿vale? Bueno, respecto a la siega, importante, la siega es un tema, digo, un poco complejo. Sí es importante cuando se vaya a hacer una siega, lógicamente hay que tener, estamos hablando que muchas de estas especies son terófitos, son anuales, hasta que no esté la semilla madura, no se siega, no es un césped que se siega, no. Las semillas deben estar maduras para que resiembren, con lo cual la capacidad de observación de cada una de estas especies, saber lo que es semilla y saber lo que no es semilla, es importante para hacer un manejo correcto. Si, por ejemplo, en la gramínea, pues digamos que es más fácil. Esta foto corresponde a una nacencia natural de un segundo año de Brachypodium distachyon, donde prácticamente dejas que madure la semilla, siegas y ya lo tienes resembrado. Ahí hay una carta. En este caso, aquí hay varias alturas, varias especies, distintas fenologías floral, con lo cual hay que tener esa capacidad de observación para hacer las siegas, utilizar las siegas como un elemento de selección de especies, ¿vale? Bueno, ya vamos terminando. Algo relativo a los costes de implantación y mantenimiento. Aquí hacer números es muy difícil, simplemente de manera muy sucinta. Lo que podemos decir que la preparación del suelo para la implantación de una pradera silvestre frente a un césped, vamos a decir que es similar. El coste de la semilla posiblemente ahora mismo sí pueda ser superior,
Estas semillas se producen a muy pequeña escala, no en grandes volúmenes, como los céspedes que se producen en cualquier parte del mundo, pues vienen aquí, se utilizan, estamos a otra escala totalmente y además computa el concepto origen. Y respecto al abonado y mantenimiento, abonado, tratamiento fitosanitario y siega, son mucho menos costosos que el césped. Entonces, en cómputo global podemos decir que su mantenimiento es mucho más barato y requiere menos input que un césped. Por contra, los beneficios son mucho mayores. Esto es para hablar no un día, sino un máster, desde la fidelización de entomofauna auxiliar, si no me equivoco, esto es una larva de mariquita, a la fidelización, la posibilidad de dar cobijo a algunos de estos insectos y fidelizarlos en la zona, la creación de espacios apropiados para la nidificación de aves, o la observación, no la observación, sino la creación de espacios adecuados para dar alimento, néctar y polen y espacios de nidificación a mariposas y otros insectos de polinizadores, ¿no? Creo que ahí hay una serie de servicios ecosistémicos muy importantes, muy necesarios de poner en valor al día de hoy, además con grandes proyectos nacionales y europeos donde se están poniendo valor, y esos dependen de que la selección de las especies sea la correcta. Bajo mi punto de vista, este es el camino. Los céspedes tienen su sitio, las especies ornamentales tienen su sitio, pero cuando hablamos del servicio ecosistémico de paradas naturales hay que acudir a especies vegetales silvestres con trazabilidad de origen, ¿vale? Y el tema de la comunicación, hay que insistir y comunicar a base de jornadas, de cartelería, es indispensable si queremos diferenciar los valores que tienen este tipo de comunidades frente a otras cosas que tienen otros valores. Vale, perdón, esto para acá. Y ya, ya para terminar, ahora mismo nosotros nos encontramos en un nuevo proyecto, Flor Local, que básicamente de lo que trata es de desarrollar una cadena de valor sobre este tipo de especies, y aquí tenemos, pues, grandes oportunidades o necesidades de trabajar en la producción de nuevas especies que están aún por explorar, la normalización de estos recursos y mejorar la comunicación. Y ya por último, decir que aunque estamos muy lejos de conseguir ser, autosuficientes o productores de todas las posibilidades o las especies para crear este tipo de praderas, sí hay algo ya en el mercado. Nosotros ya tenemos elaborado una serie de propuestas y guías a través con este concepto de especies silvestres que responden a la inspiración de unas comunidades concretas que se pueden utilizar. Todo es mejorable y nos falta mucho camino por andar, pero ya hay algo en el mercado con estas garantías. Y ya para concluir, pues simplemente decir que, 4 o 5 conclusiones básicas como mensaje para llevarnos a casa. Solo las semillas nativas con garantía de origen permiten abordar extracciones de praderas realmente silvestres. En segundo lugar, las semillas nativas son recursos adecuados para esta nueva jardinería y paisajismo sostenible. En tercer lugar, para esa normalización es necesario hacer un cambio de percepción por parte de los gestores, de algunos gestores de espacios verdes, cada vez va siendo más fácil, y por parte de la ciudadanía. Y por último, la oferta, lo que acabo de comentar, aunque incompleta, permite abordar ya proyectos y sería necesario una planificación para ser capaces de abordar el suministro de esa especie en las cantidades, calidades y precios que los proyectos demandan. Pues nada más, espero que haya sido un poco inspirador. Muchísimas gracias por la atención de todos. Y bueno, ahora si Aurora abre el micrófono, pues intentaré dar respuesta hasta donde sé de las preguntas que puedan surgir. Bueno, pues muchas gracias, Cándido. La verdad es que tu audiencia no ha disminuido para nada en toda tu presentación, con lo cual eso es una buena señal. Me alegro que has mantenido la atención. Muchas gracias. Sí, porque desde la pantalla veo que han estado todos y se han incorporado alguno más a lo largo del tiempo que has estado hablando, y pues nada, yo aquí no veo preguntas.
sé que Joaquín quiere hacer una pregunta y lo que vamos a hacer es darle voz para que pueda hacerla directamente. Voy a buscarlo porque están por orden. Y si podemos vernos las caras, mejor, porque yo he estado hablando aquí a una pantalla, no estoy hablando a personas. Sí, Ha sido mi impresión, ¿vale? sí, parece que has estado solo, pero no, ha habido muchas Sí, personas. vale. Aquí está Joaquín y le vamos a dar a poner el micrófono. Lo que pasa es que lo tiene que activar Joaquín, si nos estás oyendo, tienes tú que activar. Ah, está conectado al audio, me dice. Vale, o al audio, perfecto. Ahora, Ya, ahora Ya puede se oye hablar, algo. Joaquín. Cándido, buenas tardes, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, muchas gracias a ti por estar ahí y escuchar Hombre, estas cosas. qué malo. A ver, la verdad es que es lo que usted dice, va todo muy comprimido y daría para una Sí, tesis entera y ha sido súper interesante. A ver, yo le quería comentar un descalabro que tuve hace ya muchos años en que hice un pedido de semillas de distintas especies. Todo era muy poquito porque el precio era desorbitante. Hice mi siembra con toda la ilusión de cuando uno es joven y aquello fue estrepitosamente mal porque no nació absolutamente nada. Yo gasté cuidado de hacer un mínimo de lecho, tuve cuidado, a ver, lo que yo no sabía en aquellos tiempos hace ya mucho tiempo, pero la verdad es que me descalabré por completo y la inversión fue relativamente importante para lo que eran aquellos tiempos. Entonces, claro, no me orientaron, yo lo hice como si estuviese como Pedro por su casa y desde entonces pues no me he atrevido porque fue aquello sí, sí, sí. tan, un Te resultado tan entiendo, malo. te entiendo perfectamente y además es algo que ocurre con bastante frecuencia. Es decir, los americanos tienen un dicho con este tipo de especies que dicen las semillas correctas sembradas de la manera correcta en el momento correcto. Es decir, Ya, hay claro. que hacerlo todo correcto, porque el problema es que normalmente se confunden. Tenemos ahí dos confusiones con estas especies. Una es, como son semillas, nacen como el trigo. No son semillas mejoradas, tienen una serie de letargos y una serie de características biológicas que no las permiten que se manejen como una semilla agrícola normal. Y después, por otra parte, hay quien piensa, como son malas hierbas, pues esto nace, tú lo tiras y nace. No, las malas hierbas, las plantas arbences, tienen una ecología muy particular y normalmente pues tienen unos letargos, normalmente, en muchos casos. ¿No? Entonces hay que conocer cada una de las especies, por eso hay que elegir bien las especies. Nosotros no he puesto una diapositiva por no aburrir mucho más, no he puesto una diapositiva en el cual nosotros lo que hemos hecho ha sido, digamos, elaborar un sistema, bueno, en una parte de una publicación que nos han publicado en la revista Nacha, sí, que tiene entidad, creo que tiene bastante entidad a nivel de solidez científica de la publicación, en el cual lo que hemos hecho ha sido desarrollar un método de elección de las especies para un caso concreto, relacionado con el proyecto que comentaba antes, Nasta, eligiendo aquellas especies que no dan problemas, pero que no dan problemas a la hora de sembrar, a la hora de producir la semilla y que ofrecen los servicios ecosistémicos que pretendemos. No todo se puede sembrar. Muchas especies de estas se pueden sembrar, digamos, en un ambiente controlado con cierto éxito en vivero, pero cuando nos vamos a campo, las condiciones ya no son tan controladas. Entonces, hay que elegir muy bien las especies, si es posible, especies que no tengan letargo o no tengan importantes letargos, y para eso es importante elegir a la hora, los multiplicadores de semillas, no proponer especies que sean un problema y conocer la especie. Nuestro papel ya no es solamente como productores de semillas, sino como electores de las especies que nos ofrecen los servicios que pretendemos, pero que además sean manejables por parte del agricultor. Y por supuesto dar unas pautas de manejo que, bueno, poco a poco vamos conociendo más de algunas especies, pero para nosotros nuestros campos de multiplicación son fundamentales porque ahí sacamos muchísima información de cómo sembrarla, en qué fecha, a qué profundidad, si son competitivas, dosis de siembra. Entonces, todo eso hay que ponerlo en valor y tratar de
comunicárselo al usuario final para que pueda usarlo. Porque si yo te doy la semilla y no te doy unas instrucciones, posiblemente pueda ocurrir lo que te ha ocurrido, que no se sabe cómo hacerlo, ¿vale? Muy bien. Hay otra persona que tiene la mano levantada para preguntar, Juan Manuel Ruiz. Creo que anda por ahí. Sí, sí. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Sí, sí. Muy buena tarde y muchísimas gracias, Cándido, por su pasión y por su fantástica, en fin, cultura en esta herramienta tan fantástica que está llamada a ser sí o sí. Yo no lo entiendo de otra forma, ¿no? Yo le pongo en contexto, yo contacto con usted desde Antequera, donde tenemos un piso bioclimático bastante complejo. Yo en su día ya he sido seguidor de esta solución paisajística, utilicé también un producto quizás como mi compañero Joaquín, no sé si hemos coincidido en esa marca, pero en definitiva de una marca española que en aquel tiempo ya investigaba para hacer praderas florales, naturales, y la verdad que fue ciertamente un fiasco. Y quizá no lo fuera tanto por lo que nos ofrecía la casa, sino porque entiendo, además después de haberle oído a usted, que efectivamente el manejo técnico de este tipo de cobertura es complejo, muy complejo, donde hay que acertar en muchísimas cuestiones y bueno. Entonces, aunque lo ha dicho usted todo, porque la parte didáctica, que creo que es la que iba a plantear yo como más el mayor encontronazo posible con la sociedad y con los dirigentes, ¿vale? Porque efectivamente el recurso paisajístico para mí y creo que para todos los técnicos pues es indudablemente, además de necesario, pues creo que paisajísticamente con una defensa brutal también, pero el agostado famoso que vamos a tener, en mi caso, en Antequera, pues es un conflicto importante, siempre y cuando hablemos para ese bloque de los 4 que usted nos ha expuesto, que es el ámbito paisajístico y ornamental, ¿no? Entonces a mí se me caen 2 lagrimones bastante grandes cuando hemos conocido, lo llevamos viendo algunos años ya, en el País Vasco, pues ya no solo cultivados los alcorques, sino súper bien explicados, con una dinámica más que interesante, porque la verdad es que se para uno en el alcorque a ver qué es lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces yo lo que le quería preguntar simplemente, para no extenderme más, es, ¿tendríamos en esas mezclas que usted ya nos ha anunciado que ya tenéis como producto, algo que evidentemente no va a ser algo verde, algo que efectivamente yo le voy a contar a un político que aquello no va a venirse abajo en los meses más tediosos del verano andaluz, ¿vale? Pero que sí tuviese una mayor defensa en el ámbito del estío andaluz, en este caso ya le insisto en el piso bioclimático del Mesomediterráneo antequerano y que se repite en Andalucía por doquier. No sé si te ha quedado claro mi pregunta. Sí, vamos a ver. La respuesta, por una parte, estamos en la región biogeográfica mediterránea. En las condiciones mediterráneas, el agostamiento de las anuales es intrínseco, es decir, un anual nace en otoño normalmente y se seca a final de primavera, principio de verano. Ese es su ciclo y pasa el verano en forma de semilla. Eso es así. Ahora, si lo que queremos es tener una floración, una presencia de esa especie, sí se pueden elegir otro tipo de especies, como son las vivaces, que tengan ciclos más largos. Ahí hay muchas especies que pueden cumplir, bueno, muchas. Hay algunas especies que pueden cumplir con esas características de un ciclo mucho más largo. De hecho, nosotros continuamente estamos buscando elementos que sean capaces después de manejarse o especies que tengan el ciclo más largo para alargar por la presencia de la flor, porque ese es uno de las preguntas recurrentes de todo el paisajista. Es que en verano se seca, sí. Es que la anual en verano se seca en nuestras condiciones. En el norte es que hay verde porque llueve. Aquí no hay verde porque no llueve. Eso es así. Entonces lo que tenemos que intentar elegir aquella especie que tenga que alarguen más el ciclo o siendo perennes que sean capaces de mantener parte de la roseta o de la planta, si aunque cuando cumpla el ciclo que quede, digamos, presente, ¿no?
sí hay muchas especies que podrían dar ese tipo de uso. Lo que pasa es que eso hay que explorarlas, verlas, ponerlas en cultivo, ¿no? Y ponerlas en un cultivo no es una labor de un año, sino de varios años. Nosotros continuamente, cada año, pues intentamos evaluar entre 70, 80, 100 nuevas especies para ver cuáles son las que cumplen con el requisito que nosotros le pedimos para poder producir una semilla a unos precios razonables también. Todo eso. Entonces, sí, es posible, pero digamos que todavía ese objetivo de tratar de tener un verde más verde durante todo el verano en Andalucía o en condiciones mediterráneas muy extremas, pues digamos que no es posible, ¿no? Del todo. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, los noreuropeos viajan a Andalucía, a mí me lo han dicho, a ver el ocre, a ver el marrón, a ver el pajizo, porque ellos no lo tienen. Es decir, el verde a nosotros nos llama mucho la atención, pero el pajizo, la planta seca, si tiene una senescencia bonita, también tiene su cromatismo. Es decir, no por secarse, ¿no? Un prado seco, también, lo que pasa es que tenemos que cambiar la perspectiva. Yo este año que he hecho algún ejercicio, alguna reflexión interna de ver cómo están las gramíneas en verano secas, y ciertamente yo me lo he puesto como objetivo, que tengo que hacer fotos de esas imágenes porque creo que son bastante llamativas. Y tenemos que valorarlo también. No porque ya no esté verde, no tiene valor, no tiene cromatismo. Esa es una cosa que deberíamos también de empezar a trabajar. Sí, es interesante esa reflexión. Hay Muchas otra gracias, persona... Cándido. Y perdón, Sí, efectivamente yo creo que todo esto trasciende al final en una labor de didáctica de cara a la sociedad para efectivamente pues, explicar que necesitamos también los ocres, ¿no? O sea que sería quizás muy insoportable. Yo sé de muchos vascos que necesitan venir a Andalucía para ver ocres, ¿eh? Porque están cansados de verde, ¿no? Vamos, vienen a secarse, literalmente. Efectivamente, ¿no? Vienen a secarse. Pero, y a disfrutar del ocre. Vamos, yo concretamente hace unos años me encontré con un holandés y digo, ¿pero qué hace aquí en pleno agosto con el calor que hace, lo bien que se está ahora en Holanda en verano? Yo vengo a ver los ocres, los campos de trigo. Y me hizo reflexionar. Y desde entonces tengo metido en la cabeza buscar especies que tengan, yo le llamo una senescencia bonita. ¿Vale? Que las hay. Que las hay y muchas. Ahí sí que tenemos muchas especies que de hecho hay muchas que se utilizan en los jarrones de flor seca, ¿no? Y nosotros cultivamos algunas de ellas. Lo que se llama envejecer bien. Efectivamente, como tú y yo. Pues muchísimas gracias, Cándido. Hablaremos largo y tendido del tema, porque la verdad que creo que es necesario además. Muchas gracias. Cuando quieras, venga, encantado. Gracias a ti. Hay otra pregunta de Francisco Javier Castro Cámara que le estoy dando voz, pero tiene... Francis, tienes que abrir el micrófono tú porque lo tienes desactivado. A ver. No sé si me está oyendo. Ahora. Sí. Ahora sí. Buenas. Pues soy Francis Castro, como ha dicho Aurora, y estuve hablando con ella el lunes por la noche, precisamente. Sí. Soy oficial de jardinería del Ayuntamiento de Torredonjimeno, aquí en la provincia de Jaén, y por animar un poco por lo que ha dicho Juanma y el otro compañero sobre su mala experiencia con las praderas silvestres, decir que yo llevo trabajando poco, llevo trabajando con las praderas un par de años. La verdad es que el resultado del primer año fue bueno. Con la resiembra natural del segundo año, pues el resultado fue mucho mayor porque... Efectivamente. Eso es importante. Si el primer año había un parterre pequeñito, había 15 amapolas, el año pasado había 200. Entonces, yo tenía una duda, porque este año también os compramos a vosotros las semillas para un proyecto de Diputación, Plan Regenera, que se llama. Nos lo concedieron y os pedimos, estuvimos hablando y os pedimos unas pocas de semillas, y ahora cuando se llueve, por desgracia que no llueve, sembraré las que pedimos de Alcorque, para unos 70 Alcorque. Mi pregunta es, ¿usted recomienda
final de primavera que se hagan riegos, ahora este año que no está lloviendo, ahora para intentar que la nacencia sea antes, vamos a tener esos pequeños parterres verdes cuanto antes, intentar que haya flor, porque si esperamos a que llueva a mitad de noviembre y vengan los fríos, quizás se separen mucho las especies. Esa es una pregunta, si usted recomienda el riego ahora. Y otra es si recomienda el riego luego a final de primavera para alargar un poco la floración. Sí, bueno, pues primero darte las gracias porque lo de la resiembra natural se me ha pasado, y eso es la verdadera primera nacencia, la verdadera es la primera nacencia natural. Nosotros, el concepto de lo que tratamos de hacer no es crear masas de flores o de una pradera en el primer año, sino entre ese banco de semillas, ese suelo, con el banco de semillas apropiado. El concepto es diferente, no es siembro como en una hidrosiembra y ya lo tengo verde a los 15 días. No, yo coloco las semillas adecuadas, si he acertado con la lesión de la especie, coloco las semillas para que ellas solas potencien el banco de semillas. Por tanto, al año siguiente, en la primera nacencia natural, es cuando de verdad se va a ver lo que es sembrado. Primer año, un año de implantación. Entonces, implantación en condiciones mediterráneas, normalmente siembra en otoño. En otras condiciones, Valle de Guadalquivir, prácticamente en toda la sur peninsular, siembra en otoño. Sí, que se puede adelantar para que haya un establecimiento un poquito mayor y no hay lluvias, pues sí, porque a esta altura ya debería de estar lloviendo y no llueve. Entonces, no pasa nada. Es importante que esas plantas se desarrollen en otoño, haya una buena otoñada. Si se puede hacer con riegos artificiales, pues se hace para que haya una nacencia. Ahora, cuidado con las nacencias demasiado tempranas que después vengan calores, porque las puede matar. Es decir, que ya tiene que ser, si no hay lluvia, por lo menos que la temperatura haya bajado. Yo recomendaría que bajen las máximas de 30 grados. Es que todavía estamos en verano, casi, ¿no? Entonces, esperar un poquito. Y después, prolongar la floración con un riego después en primavera, perfecto, no pasa nada. Incluso, eso es para meditarlo y hacer una prueba en cada lugar. Una siega temprana a cierta altura te permite alargar la floración también, ¿vale? La siega aquí son herramientas que nos van a permitir prolongar floraciones o ajustar o seleccionar especies por su altura. Vale. Okay. Sí, te he respondido. Muchas gracias. A ti. Bueno, gracias, Francis. También hay una pregunta, quiere preguntar Juan Bontempo. Ya tiene el sonido activado para que haga su pregunta. Juan. Uy, no se oye. Juan, no se te oye bien. A ver. No se te oye bien, Juan. ¿Tienes o poca cobertura o algo pasa? ¿No me escuchas nada? Ahora sí, un poco. Un poquito. A ver. No, yo creo que tiene... ¿Poca cobertura? Sí, tienes poca cobertura tú porque no se te oye bien. Si quieres... No, se entrecorta. Si quieres vamos a pasar a otra pregunta, que hay aquí bastantes preguntas que han hecho por escrito, e intenta corregir el tema de tu wifi. Por ejemplo, Sara 10 dice, se ha hablado de educación de la ciudadanía. ¿Se ha planteado como parte de esa educación infografía para resembrar de manera casera las especies más sencillas de cada zona? Como parte de esa educación para la ciudadanía o apadrina el alcorque de enfrente de tu casa? Es la pregunta que hace Sara. Sí, vamos, yo le diría a Sara que acciones de comunicación de este tipo hay muchas y tenemos muy buenos ejemplos en Europa. Bueno, nosotros a nuestra escala también, por ejemplo, la semana pasada pues regalamos
un evento deportivo, pues para que las bolsas, todos los participantes tuviesen una bolsa de semillas que fidelizan en entomofauna a los polinizadores, ¿no? Por ejemplo, es decir, todo eso hay que comunicarlo, hay que intentar aprovechar cada oportunidad para eso, comunicar el valor de la flora silvestre para la nueva, digamos, la nueva situación de defensa de biodiversidad y de recursos silvestres. Sí, todas las oportunidades que hay que se puedan utilizar son pocas. Yo estoy totalmente de acuerdo y hay que ser imaginativo. Por ejemplo, el Kew Garden tiene unos proyectos, Plant Grow o Grow Plant, creo que se llama, o Grow Wild, cultiva silvestre, donde hacen una exposición, vamos, y una explicación tremenda, y hay un montón de jornadas simplemente para educar a los niños en el valor de la biodiversidad silvestre, y lo hacen con semillas autóctonas de las que ellos tienen allí, lógicamente. Sí, pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo que eso es necesario, educar a la ciudadanía, a los políticos, a los gestores de los espacios verdes, a todos somos implicados en la conservación de los recursos silvestres y beneficiarios. Pues muchas gracias, Laura, por esta pregunta. Ahora, no, perdón, esta pregunta la ha hecho otra persona, que es que llame Sara Díez. Sara, sí, Sara Laura hace otra pregunta que dice: ¿no sería recomendable evaluar el banco de semillas existente antes de implantar un cultivo? Me refiero a que tal vez hubiera especies de interés que se pudieran potenciar. No sé si ya lo has explicado en lugar de otras nuevas. Sí, cuando se habla de evaluación no se trata de eliminación necesariamente, sino de evaluar para ver lo que hay, por si tiene valor o no tiene valor. Lo que pasa es que normalmente cuando se hace una actuación de este tipo, venimos de que el manejo del suelo viene, por desgracia o de ningún manejo en un ambiente urbano o periurbano, o peor aún, del uso sistemático de herbicidas. Y lo que nos encontramos, tenemos algún trabajo hecho en agrosistemas de evaluación de bancos de semillas, lo que nos encontramos es las especies que o son resistentes a los herbicidas o se le han escapado por una mala aplicación. Con lo cual, pocas veces tienen valor estas especies, pocas veces. Y después la idea romántica de que cualquier cosa vale en el ámbito urbano, periurbano, siendo, digamos, silvestre, que está ahí, para mí no es muy congruente, porque normalmente lo que te encuentras en el ámbito urbano pues son las especies más invasivas y las que se han escapado a los herbicidas que se aplican. Entonces, a veces sí hay algunos elementos que pueden ser interesantes, pero para eso está la evaluación. Una vez que se evalúa y se sabe lo que hay, pues decir, oye, pues mira, esto sirve, o esto no sirve, esto mejor eliminarlo, o sirve y lo vamos a enriquecer, ¿vale? Sí, pero por eso es importante hacer esa evaluación previamente. Muy bien, pues Héctor Sánchez dice que su micrófono no funciona, perdón. Me interesa mucho este tema y me gustaría contactar con usted para proyectos que tengo con pradera sostenible y conseguir introducir la pradera sostenible poco a poco por los parques. Si me dice cómo contactar con usted, se lo agradecería. Como tú vas a... Ahí está. Sí, toma la nota. De correo electrónico ahí. Sí, está su dirección de correo, te pones tú en contacto con él, ¿no? Sí, ¿Te parece? parece? Si no, a través de la página web, Semillas Silvestres, sin problema. Vale, muy bien. A ver si hay más, que se me quede alguna. Alberto Juan dice: muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Muchas gracias, dice Sara, he cogido un montón de ideas. Muy interesante, dice Óscar Martínez Gaitán. Yo creo que ya no hay más nada, ni más. Estoy mirando las manos levantadas. Rafael González ha hecho una pregunta. A ver, Rafael González Yuste. Buenas tardes, enhorabuena por el trabajo realizado y la presentación. ¿Cuál puede considerarse la duración de estas praderas en un estado adecuado, en unas condiciones normales de siembra, uso y mantenimiento? No, si se refiere, sí, Rafael, si te refieres a
el periodo, digamos, de vigencia a lo largo del año depende de la composición y del lugar. En unas condiciones biogeográficas, digamos, mediterráneas o climáticas mediterráneas, si nos vamos a praderas anuales, lógicamente están condicionadas por la pluviometría y temperaturas, ¿no? Entonces ahí el manejo, que eso había que definirlo mucho más, el manejo normalmente sería siembra el primer año en otoño, desarrollo invernal, floración primaveral, una vez pasado el máximo de floración, pues siega y resiembra natural de esa pradera que vuelve a nacer de manera natural en el siguiente otoño. De esa manera se puede estar, si no hay aportaciones de especies invasoras y demás, se puede estar muchos años y con la seguridad de que el primer año va a ser digamos, el peor. El primer año es donde hay que tener más cuidado, que no se metan elementos que no interesan. Y a partir del segundo hacer una resiembra que vamos a poder, digamos, gestionar simplemente con la fecha de siega, ¿vale? Si se refiere, bueno, a lo largo de, digamos, ¿cuántos años? Pues nosotros tenemos algunas praderas, vamos, en ámbitos, digamos, agrícolas o agroecológicos que ya tienen muchos años, ¿no? La pradera que hemos puesto ahí, bueno, el Alcor que hemos puesto del Centro de Educación Ambiental de Córdoba, yo creo que el tercer, cuarto año estaba igual que al principio. Precauciones, simplemente que hay que esperar a hacer una resiembra, una siega, en el momento que la semilla esté madura. Estamos hablando de especies anuales y las segamos en floración o sin que la semilla esté suficientemente madura, pues estamos eliminando la población. Si nos vamos a otro caso, como es de las especies perennes, pues, o mezclas de anuales con perennes, ahí, digamos, la instalación en primer año ya es mucho más permanente y pueden ser, nosotros, por ejemplo, cultivos que nosotros tenemos de algunas especies que son herbáceas perennes, pues llevan 4 años y cada año lo que están es mejor. Así que no, ahí es defenderlo un poco de las invasiones que pueda haber de algunas especies que ocupen el espacio en momentos en los que no están tan presentes. Muy bien, pues Antonio Sarmiento pregunta que si este tipo de praderas necesitaría riegos de apoyo en la costa mediterránea andaluza, por ejemplo. Eso ya has hablado un poco de ese tema. Sí, bueno, por responderle, Antonio, riego de establecimiento, como hemos comentado antes, Francis, riego de establecimiento puede ser necesario si no vienen las lluvias otoñales. Sí, nuestras condiciones de germinación, las ideales son ahora en otoño, si no vienen lluvias, pues con temperaturas más adecuadas, si un riego puede sacar adelante esa siembra, ¿no? Después de mantenimiento normalmente no es necesario. Lo que sí tenemos claro es que a más lluvia en primavera, digamos, se va a alargar el periodo vegetativo, se va a poder alargar, pero en principio no son especies que al ser autóctonas, naturales, adaptadas a nuestras condiciones, que necesiten ser regadas ni mantenidas como un césped. Para nada. Uno de los objetivos es intentar disminuir todos esos inputs, los costes de mantenimiento que requieren la superficie de céspedes que a veces pues no tienen sentido que sean céspedes, ¿vale? Hay también una pregunta que quiere hacer Laura Gaite en directo. Tiene que activar el micrófono. ¿Laura? Sí, hola, ¿me oís? Sí, Laura. perfectamente. Vale, mira, os he hecho alguna pregunta antes sobre potenciar las plantas ya existentes y sí que me confirmo lo que has dicho, que no todas son de interés. Yo comento mi caso, yo vivo en Madrid, en la sierra, bueno, en un pueblito en la sierra, y llevo casi ya 2 años observando un prado húmedo al lado del río Manzanares. Y me estoy dedicando a, primero, entre observando y cultivando las propias plantas que me están apareciendo, bueno, que estaban ahí antes que yo. Entonces, quería saber, hay algunas que sí que veo que a lo largo de las ponencias y las explicaciones he visto eso, lo de la siega, como algunas incluso que estaban a florecer a lo mejor en julio,
al cortarse, al segarse, luego han florecido pues el mes pasado a finales de mes. Es decir, hemos a lo mejor no iba a tener nada y por haber hecho un cortecito he conseguido después tener una floración que puede ser interesante en los jardines, ¿no? Y bueno, yo simplemente era consultaros, contacté con la Fundación Global Nature, con el proyecto, bueno, este proyecto que habéis empezado este año con las flores silvestres. Bueno, no me quiero enredar. Quería saber si tenéis a disposición de gente como yo algún manual, qué tipo, para hacerlo, para optimizar todo el proceso, porque yo observo, pues no, a lo mejor un método de observación, porque yo soy bióloga y luego pues me he especializado un poco en la botánica y digo, yo voy observando y tampoco, como todo, he visto hay mucha documentación de las fechas y todo eso. Tampoco llevo un estricto, anotaciones, tampoco es eso, llevo mucho tiempo, pero quería saber si tenéis pensado o ya existe alguna especie de metodología que podamos disponer para hacer estas cosas bien, sí. Te comento, a nivel de manual práctico para establecimiento de praderas silvestres no tenemos nada elaborado. Tenemos algunos, digamos, consejos o lista de consejos para poder abordar el establecimiento. El tema es más complejo, sobre todo porque ahí la casuística es muy grande. Hay desde distintas localizaciones, distintos tipos de composiciones, condiciones edafoclimáticas muy diferentes, objetivos muy diferentes, pero bueno, sí deberemos. Yo me he puesto de tarea que para los próximos años intentaremos sacar una especie de manual para ayudar al uso y a corregir esos errores que muchas veces son deprimentes, ¿no? Simplemente porque no se ha advertido de un detalle, ¿no? Y es que ese detalle puede ser importante. Mientras tanto, Laura, lo que sí te puedo ofrecer, y bueno, a quien quiera, es, digamos, el handbook del proyecto NASTEC, donde de manera, digamos, a nivel de divulgación, pero con conceptos técnicos muy, muy formales, sí es un documento PDF que se puede marcar. De hecho, creo que lo tenemos en la página web. Es un documento, está en inglés, pero habla de las bases del mundo de las semillas nativas en Europa. Y es un documento que como base técnico-científica no te va a dar las pautas de cómo mantener un prado, ¿vale? Pero sí te da una información de las características de estas especies, precauciones que hay que tener, y con eso y un manual práctico yo creo que se puede avanzar mucho. Del manual práctico yo me lo anoto y los próximos años Yo por mi experiencia estoy viendo, pues por ejemplo, a pesar de que sea un prado húmedo, pero en realidad son más, bueno, por la zona, esto es la Pedriza, muchas son adaptables a rocalla. De hecho, tengo una zona que es donde mejor ellas solas se están ahí multiplicando. Y luego también el problema que veo es con la toxicidad, que claro, el botón de oro, el arum, muchas son especies tóxicas que luego como no se puede, o el digital, que no se pueden poner por ahí. Efectivamente, por eso la selección de especies para uso en jardines públicos pues hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los cardos, las cardueas, ¿no? Toda la tribu carduea me encanta. Ahí voy yo también. Pero no las entienden muchas personas y puede ser especies, digamos, peligrosas, ¿no? De introducir porque puede provocar algunos problemas. Entonces, depende de dónde, una carduea puede ser una maravilla o puede ser un gran problema, ¿no? Entonces, la selección de las especies para cada caso hay que hacerla con sumo cuidado, ¿vale? Sí. Vamos, si me mandas un correo, te mando o el link para que te puedas bajar o te mando el PDF me ha apuntado tu correo electrónico, pensaba contactarte en algún momento, así que ya desolvídate que ya te contactaré. Muchas gracias. Muy bien. A ti, Laura. Gracias. Pues hay otra pregunta de Beatriz García que dice: hola, muchas gracias por esta charla y compartir todo este trabajo. Soy del noroeste, Galicia, por lo que las condiciones son totalmente opuestas. Me pregunto si existe algún tipo de investigación o proyecto
en esta comunidad para poder trabajar con semillas silvestres. Gracias. Vamos, yo no conozco ningún proyecto directamente relacionado con los prados, las praderas de Galicia, pero praderas, digamos, alternativas con especies de la zona biogeográfica atlántica, sí que hay, vamos, digamos que tienen aplicación los resultados del proyecto de esos praderas, en el cual con esas combinaciones de prados de siega se pueden hacer cosas a nivel paisajístico en el norte peninsular y algo más abajo también, ¿no? Es decir, que no, yo no conozco, incluso bueno, en alguna ocasión me han invitado a dar alguna charla en Galicia, porque además es un sitio, digamos, muy agradecido para este tipo de actuaciones, ¿no? Por la pluviometría y demás, pero no conozco ninguna iniciativa ahora mismo que esté trabajando en este tema, ¿vale? Bueno, pues ya no quedan más preguntas. Si no se me ha escapado nada, solamente pues mucha enhorabuena, y muchas gracias por la magnífica ponencia. Aquí hay, a ver, ¿esto es una pregunta o es? Tengo que descargarme solo para... agradecimiento, mucho agradecimiento, muchas gracias por tan completa y comprimida exposición, muy interesante, muy buen detalle para evento, muchas gracias por la conferencia, muy interesante, o sea que ya no hay más preguntas. Vale. Así que todos los agradecimientos te los transmito y bueno, pues cerramos la conferencia. Pues nada, yo simplemente por concluir, darle las gracias a todo el mundo por estar ahí y oír estas reflexiones, ¿no? Y el trabajo que estamos haciendo, a ti de nuevo, Aurora, por dar la oportunidad y bueno, y a ver si entre todos somos capaces de utilizar estos recursos francamente infrautilizados para el futuro inmediato que tenemos grandes oportunidades y a ver si todos poniendo nuestro granito de arena somos capaces de usarlo, que nuestra flora lo merece y las oportunidades de ahora lo demandan. Nada Pues sí. más, muchas gracias. La verdad es que sí. Muchas gracias a ti por la estupenda conferencia y yo creo que ha sido bastante interesante. A todos, pues decirle que ya he contestado a través del chat, pero la conferencia pues la subiremos a nuestro canal de YouTube y la enviaremos por correo electrónico el enlace. Y si alguien quiere, pues preguntarlo directamente, pues manda un correo electrónico para que le mandemos el enlace, que es el correo que viene en la página web de AMJA, gerenciaamja@amja.es. Pero nosotros lo publicaremos y lo enviaremos. Así que muchas gracias a todos, a Cándido, a Semilla Silvestre y a todos los asistentes. Nos vemos en la próxima ponencia. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Aurora. Hasta luego. Buenas tardes.